días. Egunan pozten naiz hemen egotagatik, algo así. Es todo lo que sé decir, así que nada, muchísimas gracias por invitarme. Gracias por la presentación. Es cierto, soy licenciado en Derecho, pero soy buena persona. Esto lo quiero aclarar porque no siempre va unido, sobre todo si te dedicas al mundo de la docencia. Yo soy profesor de comercial. Dentro de comercial hablo de innovación, y dentro del mundo de la innovación, donde investigo y publico, es respecto a cómo el digital enriquece y hace más complejos los procesos comerciales. Yo, en general, suelo hablar de cómo el digital hace la vida de los profesionales como nosotros, como vosotros, un poquito más miserable, porque tenemos que aprender a gestionar algo con lo que no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, en las 6-7 horas que me han dado para estar con vosotros sin pausa, lo que me han pedido es que haga básicamente 3 cosas, ¿no? Una introducción de por qué nos cuesta tanto incluir el mundo online junto con el offline en nuestros negocios, en nuestra actividad profesional, ¿no? En segundo lugar, me gustaría hacer una reflexión de cómo integrar canales, ¿no? Me gustaría hablaros del mundo de la omnicanalidad. Y en tercer lugar, me gustaría dedicar unos minutos a hablaros de una pieza de investigación que he realizado con otro compañero del mundo de la academia, el profesor Capizzani, donde hemos tratado de entender qué hacen las empresas que lo hacen bien para conectar con los clientes. Y aquí hablaría de 2 conceptos que yo creo que son útiles para profesionales como los que están aquí en la sala, ¿no? Del hiperservicio y de la servificación. Y os agradezco especialmente estar aquí, sobre todo a los miembros del pequeño comercio, porque es un esfuerzo extraordinario, ¿no? Tener que dejar vuestra actividad empresarial, vuestra actividad profesional, para estar aquí conmigo o con todos nosotros, y sé que eso es especialmente complejo. Y yo siempre que tengo que dar una conferencia, estoy nervioso. Hoy no es una excepción, y la única manera que tengo de sobreponerme al nerviosismo es formulando preguntas a la audiencia. Así que el hecho de que miréis el móvil no significa que nos vaya a llamar. Esto es importante porque muchas veces nos escudamos detrás del móvil, ¿no? Y a mí me gustaría, ¿no?, pues que esto no pasara, ¿no?, que se convirtiera en algo en el que pudiéramos, pues, compartir, que pudiéramos hablar, que pudiéramos comentar, porque si no, al final tenemos, pues, 58 minutos, ¿no?, aproximadamente desde ahora, y esto se trata de que construyamos un poco juntos la sesión. Y lo primero que me gustaría contaros es que vengo en realidad a compartir un secreto con vosotros, ¿no? Porque hablamos del mundo digital como si fuera algo muy nuevo, y en mi opinión, no digo que tenga razón, pero en mi opinión, el mundo digital lleva desarrollándose hace muchísimos años. Yo creo que, por ponerle un punto de arranque, podríamos hablar, por ejemplo, de 1440, hace 600 años, ¿no?, que empezó a desarrollarse el mundo digital, porque fue en 1440 cuando Gutenberg inventó la imprenta. Un poquito después, 200 años después, surge el primer periódico en el mundo con, digamos, distribución, que fue en Inglaterra. Luego, en 1742, surge el primer anuncio en revistas en Estados Unidos. Y un poquito después, en 1895, Marconi inventa la radio. En 1939, comienza a emitir la televisión en abierto en Estados Unidos. Y en 1951 surge el ordenador, digamos, como invención, ¿no? En el año 59 se inventa el microchip. En el 69 nace Internet en Estados Unidos, con una finalidad que no era comercial, que no era una finalidad abierta, era una finalidad de investigación, financiado por la agencia ARPA. Distinto. En 1972 se inventa el CD. Un poquito después, en el año 81, IBM lanza el primer PC. En el año 86, Microsoft lanza el Windows 1.0. Ahora estamos en la versión XP 49. Yo le saco el mismo rendimiento que cuando era la versión 1.0, que es un 3-5%. No soy capaz de hacer nada más, ¿no? En el 89, Telefónica lanza el primer móvil en España con una marca que se llamaba Moviline. ¿Quién recuerda la marca Moviline? Con orgullo, con orgullo. ¿No? Hay gente que no levanta la mano y debería. Esto lo he visto muy claro. Puede ser porque lo olvidan ya, y si lo olvidan es que han entrado en una etapa de declive ya personal, intensa, ¿no? Y ya no tienen las... En el año 90 nace el Internet comercial, el Internet que todos conocemos. En el 93 Toshiba inventa el DVD, en el 94 Wired cuelga el primer anuncio en la web, que era un anuncio que venía con manual de instrucciones, porque ponía clica aquí.
y es que no sabíamos que los anuncios eran clicables, ¿no? Que tenían bidireccionalidad. En el 98 nace Google, tiene 20 años. En el año 2003 Apple lanza iTunes. En el año 2005 hay más de 1.000 millones de conexiones a Internet. En el año 2005 también nace YouTube y 11 meses después es vendida a Google por 1.500 millones de euros, perdonad, o de dólares en este caso. Y esto es más que la capitalización bursátil de algunas de las compañías del IBEX 35 hoy, una empresa que tenía 11 meses de vida, ¿no? Y esto es así porque Google ya sabía que íbamos a buscar mucho más a través de imágenes que a través de palabras. Y tenían razón, hoy ya es uno de los 4 buscadores más relevantes del mundo. En el 2006 hay más teléfonos móviles que fijos y lo que me parece que es interesante, ¿no?, de esta reflexión es que al principio las bolitas estaban separadas por 200 años, luego por 150, luego por 140, luego por 100, luego por 70, luego por 40, luego por 10, por 4, por 1. Fijaros cómo aquí ya me he cansado de poner bolitas, ¿no? Porque ya digamos que hay demasiadas bolitas juntas y esto me lleva a una idea que es muy sencilla y es que hay una evolución tecnológica que va a un ritmo de cambio que es exponencial, ¿no? Y esta es una idea que yo creo que habéis escuchado muchas veces, pero esto me permite deciros que en mi opinión hay un éxodo online que ha comenzado y que, en mi opinión, no va a parar. Lo que me permite llevaros a una idea, ¿no?, que es la siguiente. Bienvenidos a la grieta digital. Una grieta que separa 2 mundos. Un mundo de profesionales que entienden bien la oportunidad que les brinda la integración del mundo online con el mundo offline y el grupo de profesionales que todavía se está preguntando cómo puede utilizar esta oportunidad. Gente que entiende cómo utilizarlo y gente que todavía no sabe cómo utilizarlo. Dejadme poneros un ejemplo, para lo cual necesito que esté dentro el audio del vídeo y a partir de aquí seguimos charlando. Está muy bajo el audio del vídeo. ¿Qué ha pasado? Se ha roto. Roma, Udaya. あなたの悪い恋愛をしたい。Bueno, mirad, cuando se grabó este vídeo, Lady Gaga tenía 53 millones de seguidores en Facebook, Coca-Cola tenía 50 millones de seguidores en Facebook. Coca-Cola es una marca con más de 125 años de historia, Lady Gaga es una marca creada en el año 2007. Coca-Cola ha invertido decenas, centenares, miles de millones de dólares en construir la marca que es hoy día. Lady Gaga prácticamente no ha invertido nada. Y esto es así porque Lady Gaga ha conseguido escuchar al mercado, entiende lo que el mercado quiere. Y escuchar al mercado no es coger un teléfono y decir, hola, está el mercado. Escuchar al mercado significa hacer lo que, por ejemplo, ella ha decidido hacer en su última gira mundial, en donde ha decidido tocar las canciones que la gente escucha de ella en Spotify en la ciudad donde va a tocar el concierto, de tal manera que las canciones que va a tocar en Buenos Aires son distintas de las canciones que va a tocar en Brasil, en Sao Paulo, pongamos, que son distintas de las que va a tocar, por ejemplo, en Berlín, que son distintas de las que va a tocar, por ejemplo, en Londres. De hecho, en Londres ha sido capaz de vender el estadio de Wembley entero, en esta última gira mundial, cuando ha parado en Londres, ha sido capaz
de vender el estadio de Wembley entero en menos de 45 segundos, en una cola que no podemos ver, en un espacio que no existe, en un lugar que no tiene fronteras, que se llama Internet. Y de alguna manera esto me brinda la oportunidad de hablaros, digamos, de un marco de referencia, ¿no? Del marco de referencia en el que estamos jugando. Y para esto utilizaré este ejemplo, ¿no? ¿Qué ha pasado con la venta de CDs?